Muy bien, entre tantas noticias que acabamos de ver, me parece que todos coinciden y nos quedaríamos con esta última, ¿no? Que era de las mejores. Un ejemplo. Sí, hola, realmente. Eduardo Bocos, de La Voz del Interior, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno. Qué lindo, un gesto de buena onda, de Así esperanza, una bocanada de aire fresco, porque en medio de toda esta cuestión de incertidumbre, de violencia social y demás, que de pronto haya una actitud de ese tipo, que seguro hay miles. Muchas, claro. Por día. Esta es la que pudimos dar a conocer, sí, ¿no? Está bueno. Periodista de La Voz del Interior. Marcelo Taborda, periodista internacional, analista internacional también de La Voz del Interior. Van a creer en cualquier momento que no sé, que están pagando acá, pero no tiene nada que ver. Y Juan Carlos Simo, también de La Voz del Interior. El más joven de acá, sí, pero casi creo que ni no. se nota. Creo que no, el más joven soy yo. No sé si es un elogio o una crítica, pero no, bueno, no, gracias. un elogio, pero me dice Eduardo. No, el más joven soy yo. Bueno, ojalá pudiésemos seguir hablando de cosas triviales, ¿no? Pero tenemos que meternos con la realidad del país, con la realidad de la Argentina, con la realidad de Córdoba, y una de ellas tiene que ver con la incertidumbre por la desaparición de Santiago Maldonado. Hay una especie de división en la sociedad misma, pero también, al parecer, entre lo que piensa la familia de Santiago Maldonado y el gobierno nacional. Hacemos un repaso de la situación y ya venimos. Sin lugar a dudas que es un tema que nos preocupa a todos en Argentina, no nos gusta que sucedan este tipo de cosas. Han sucedido cosas similares, no he visto un tratamiento parecido porque me parece que se mezcla con la campaña política. Me parece que no tenemos que dar espacio a que existan hechos de estas características, como tampoco a politizarlo. Creo que el gobierno políticamente, y aparentemente por lo que uno observa, sí. Y permitimos que el juez avance como corresponde con absoluta libertad. Entonces hay que todos mantener esa posición de prudencia, porque eso es lo que tienen que manifestar en esta etapa de la Argentina, ser prudentes y alejarnos de cualquier manifestación prejuiciosa o violenta. Hace un mes que no está, claro. Preocupado y ocupándome todos los días de ver qué novedades hay. Claro, otra cosa no se puede hacer que apoyar a la justicia. La fotografía de Santiago Maldonado ocupó la mayoría de las bancas de la unicameral cordobesa, con la excepción de los pupitres de los legisladores de Cambiemos. La izquierda, como desde hace 4 sesiones, es consecuente con el reclamo de aparición con vida del artesano que es víctima, según la carátula de la causa, de una desaparición forzada. Pero lo que resaltó fue el pedido de todo el bloque oficialista, que se sumó al reclamo al gobierno nacional. Hoy lo hemos hecho de una manera... No hay ninguna duda que es un tema gravísimo, pero recién escuchábamos a distintas voces, ¿no? ¿Se ha politizado, en definitiva, este tema? Sí, claro, absolutamente politizado, sí. Y es objeto es uno de los ejes de la campaña electoral. Las fotos que muestran los miembros de la bancada de Unión por Córdoba en la legislatura es una prueba, yo te diría casi patética, de esa situación, porque me parece que es una cosa que absolutamente innecesaria. Absolutamente innecesaria. Sí hay que cuestionarle al gobierno nacional desde mi punto de vista, que midió otra vez más midió mal la situación, subestimó la situación y no supo afrontar el problema. Un mes después mandan al secretario de Derechos Humanos al sur. Un mes después habla el presidente. ¿Estuvieron especulando o qué estuvieron esperando? Yo creo que primero subestimaron el problema. Hay una cosa muy clara en la clase de dirigente argentina. ¿Sabes qué pasa? Yo no sé qué pensarán los chicos, pero los políticos y mucha gente que forma parte de la clase dirigente subestima al que piensa distinto, lo ningunea. Es un bruto, es un burro, es un ignorante, no sabe nada. Entonces se para desde una loma imaginaria y mira por encima del hombro. Después, cuando el agua te tapa, tenés que salir a los manotazos de ahogado. Un mes después salió Macri a decir que estaba preocupado por la justicia. No suena muy creíble. Como tampoco suena creíble que las personas de Unión por Córdoba estén con ese cartelito, porque no saben ni quién es Maldonado, cuando acá se les han desaparecido a algunas personas a lo largo de estos 20 años que gobierna Unión por Córdoba. Como los propios radicales han hecho barbaridades en el tema del manejo de la cosa pública también. Entonces hay que fijarse, ¿viste?
también el kirchnerismo le cabe una responsabilidad, pero fundamental. Cuando se habla de derechos humanos, acá el kirchnerismo se arroga el derecho de hablar exclusivamente de los derechos humanos. ¿Lo inventó el kirchnerismo, los derechos humanos en Argentina? La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice otra cosa, les quiero recordar eso, ¿no? Pero bueno, así están dadas las cosas, y esto va a ser pan de toda la campaña electoral. ¿No les parece que hay en cada una de las personas en la sociedad como una verdad que ya cada uno ha hecho suya por el tiempo que ha pasado, más allá de lo que termine diciendo la justicia, ¿no?, en relación al caso? Lo que pasa, perdón, me parece que primero el tema de hablar de desaparición en Argentina es un tema muy sensible, y ahí también coincido con Eduardo. De entrada el gobierno tuvo un par de deslices muy importantes cuando Lo Pérfido, por ejemplo, hacía la valoración como subestimando el número de desaparecidos. Sí. No fueron tantos. Después se relativizaron algunas de estas situaciones en reportajes que el propio presidente concedió a medios extranjeros. Pero al margen de eso, volviendo a lo que vos decís, en las redes o en las redes sociales o en diferentes medios, por ahí yo creo que la politización está bien del tema porque es un tema eminentemente político. La partidización es lo que hace que se fracture esa sociedad. Entonces yo acomodo el discurso a lo que me representa en ese momento y no escucho la hipótesis de quien piensa diferente o quien está aportando algo a la investigación. Por un lado está la posición extrema. Creo que me parece que fue Alconada Moon el que dijo o tuiteó en algún momento, el periodista de La Nación, estamos hablando por un lado de una dictadura y estamos hablando por el otro de guerrilla, y ninguna de las dos hipótesis son ciertas. Estamos hablando de una situación compleja y que esperemos que se esclarezca como se tiene que esclarecer, pero mientras tanto cada uno va aportando y poniendo la opinión y el cuadro de situación que imagina acorde a su posicionamiento estratégico, político, partidario, como le quieras llamar. Bueno, todos usan redes sociales. Bueno, Juan, sí, ni hablar porque es una especie de especialista, ¿no?, de las redes sociales, y yo digo como analista de lo que la gente expresa por allí, ¿qué estás observando en relación a este caso y a la conflictividad social, ¿no? Bien, por un lado algo que se conecta con lo que estaban hablando ustedes, la politización del caso es importante en un sentido en tanto ha mantenido el reclamo. No olvidemos que hay una persona que está desaparecida hace más de un mes y que hay una línea de investigación judicial muy fuerte que se vincula a un organismo del Estado. Entonces, si bien hay una parte del discurso que hace una especulación electoral de la situación, también sí hay un reclamo legítimo que mal que bien se sostiene de algún modo. Y en las redes ha pasado algo parecido. Por más de que hubo conflictos o reivindicaciones diferentes con respecto a esto, creo que ese estado de ebullición que hubo mantuvo el reclamo. Un caso muy significativo fue esa consigna que se repartió por redes una semana antes de que se cumpliera el mes de la desaparición de Santiago. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Y la gente decía, yo estoy en tal lugar, pero quiero saber dónde está Santiago. Sacó a flote el reclamo de un modo que no lo estaban logrando hacer otros actores políticos. Justamente tal vez porque hay actores políticos sí sospechados de tener algún tipo de cálculo electoral. Pero sí hay mucha virulencia, sin duda. Sobre eso te iba a preguntar, ¿no? De un lado o del otro, me parece también. Sí, hay desde distintos lugares hay una confrontación muy fuerte, y lo que decías vos algo al principio, a veces no importa qué argumentos se den, no se valora en esos términos, sino se calcula cuál es la posición política del que está enunciando un mensaje, y con eso pareciera que se resuelve todo. Y en realidad acá, por un lado hay distintos factores. Está la desaparición de una persona, están las posturas políticas que hubo en cada caso, qué hizo el gobierno ante eso, especuló el gobierno cuando venían creciendo los reclamos antes de las PASO para hacerse cargo o no de esta situación y demás. Pero bueno, ahí también se reflotaron otros reclamos que a mí me parece interesante que ocurran, como por ejemplo recordar que Julio López todavía sigue desaparecido, si bien también se hace a veces con un cálculo político o de otro sector partidario, de algún modo también trae a la sociedad a colación un hecho fundamental. En democracia siguen produciéndose desapariciones en Argentina después de lo que pasó. Pero obviamente en redes también hubo comportamientos muy extraños. Yo imagino que algún tipo de... Inclusive nocivos también, ¿no? Que circulase la supuesta foto de Maldonado. A eso iba.
bueno, uno sospecha ahí, ¿quién comienza con esas cadenas? Digamos, hay actores que están interesados en generar ese tipo de discusiones que rápidamente, por la polarización que hay, se amplifica de un modo tan grande, digamos. Pasó también en otros países que aparecen estas imágenes que se atribuyen falsamente a un hecho y generan, digamos, una controversia muy grande. Hubo algo muy significativo hace más de una semana, donde circulaban por WhatsApp y por Twitter la frase Santiago Maldonado muerto. Era una tendencia en Twitter en ese momento, circulaba por WhatsApp el mensaje de que ya había sido aparecido justo cuando se cumplió el mes de la desaparición y hubo esta protesta tan grande en Buenos Aires. Y bueno, uno también genera sospechas. ¿Qué tipo de actores están lanzando esa primera piedra en las redes para que luego se amplifique y haya este tipo de discusiones? Volviendo particularmente a la política, recién mencionabas legisladores de Unión por Córdoba sosteniendo el cartel de Santiago Maldonado. Esto tiene que ver también porque están buscando de alguna manera cómo reflotarse después sin duda. de cómo perdieron a el mí espacio, sobre ¿no? lo que decía Juan y lo que apuntaste vos sobre el tema de Julio López y el tema de Maldonado, me dio un poquito de... Me conmovió un poco, porque más allá del reclamo de lo de Julio López, que me parece absolutamente válido, honesto y necesario, era como si estuvieran tirando los muertos en la campaña, ¿no? Porque por un lado te decían desapareció Maldonado y por el otro lado a ustedes se les perdió Julio López. ¿Viste? Vos me hiciste un penal, vos me metiste un codazo. Una cosa que... dura, ¿viste? Estamos 30 y pico de años de democracia, tenemos que crecer. Pero ¿cómo se sale de todo esto, no? Y yo creo que con educación, con compromiso, con honestidad, con recambio en la conducción de la política argentina. La política tiene que dar explicaciones sobre la violencia política. Incluso, perdón, pero la reacción a la marcha que fue multitudinaria en Buenos Aires cuando se generaron los incidentes, que por cierto fueron repudiables, hubo mucha gente a la cual ves, incluso gente con nombre y apellido que tienen muchos seguidores e influencia porque son colegas, algunos de ellos en medios capitalinos, que instaban a una actuación dura de la Gendarmería cuando en otros escenarios políticos, no solo aquí, sino en otros países, están repudiando la represión, más o menos que exaltando y diciendo, bueno, sí, vamos la Gendarmería, hay que reprimir, metan palos, y la verdad es que era sorpresivo. Vos sabés que te iba a preguntar exactamente esto, ¿no? ¿Cómo repercute este conflicto social en la Argentina en el exterior? Y hubo coberturas, de todas maneras, los alcances que uno ha podido ver, bueno, vos estás a lo mejor más en contacto ahí con el tema de redes y medios, pero... las cadenas internacionales todas le dieron repercusión, están hablando periódicamente del tema que no está resuelto. Y si esto es trascendente a los fines de posibles inversiones, ¿no? Desde el exterior, ¿o no tienen nada que ver? La economía y el conflicto social. Yo creo que tiene que ver a lo mejor con una imagen de país que seguramente no quiere mostrar tampoco ningún gobierno, ¿no? Entonces es un poco volver atrás en algunas circunstancias, en momentos en que se está pidiendo o tratando de mostrar una situación de etapa superada y que, bueno, se asienten o lleguen esas inversiones que se están pidiendo. De todos modos, la cobertura que han tenido en los medios ha sido importante, sobre todo por lo masivo del reclamo y por lo duradero que decía Juan recién. ¿Cómo se vio? De estar... Pero de todos modos, en los medios internacionales lo que yo vi al menos es que lo que más destacaban era el reclamo por la ausencia de Santiago Maldonado, más allá de los incidentes. Eso tuvo una impronta mucho más local y le ha ido también al calor de la campaña, obviamente es algo que también se juega y se disputa ahí, ¿no? Bueno, algo significativo que viene sucediendo es justamente la violencia social, ¿no? En una manifestación que debiera ser pacífica, se está reclamando la aparición con vida de una persona y termina con disturbios en la Plaza de Mayo, pero anteriormente lo hemos visto también acá en Córdoba, en la marcha contra el gatillo fácil, exactamente. A partir de allí, allanamientos. Y allanamientos en los cuales se habría encontrado una simbología que pertenecería al bloque negro. Vamos a ver un informe, vamos a ir a la pausa y después lo hablamos. ¿Les parece? Dale. Atacan a lo que consideran símbolos del poder económico, se ocultan bajo capuchas y ropa negra, en una táctica que busca no ser identificados y además parecer una masa unida. Así se describe a los miembros del bloque negro o Black Bloc en inglés. Es un movimiento anarquista surgido en la década del 80 en Europa, que se ha hecho presente actuando con violencia en distintos acontecimientos en el mundo. Las más recientes,
las manifestaciones antiglobalización contra la cumbre del G20 en Hamburgo y aparentemente también en Córdoba hace 10 días, porque según investigaciones que llevan adelante organismos de seguridad, el violento ataque contra una financiera, una iglesia católica, un local de McDonald's y otros puntos podría tener que ver con el movimiento Bloque Negro. En los 15 allanamientos que después de esos hechos llevó adelante el fiscal Gustavo Dalma, se habrían encontrado remeras negras con las siglas BB. A partir de eso, según publicó el diario La Nación, desde el área de seguridad de la provincia consideraron factible el hallazgo de una célula anarquista y se pusieron en alerta. Agrega que ante la próxima visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien estará en Buenos Aires por 2 días la semana que viene, el gobierno nacional afronta un desafío en materia de seguridad. Por eso se redoblan los controles en diferentes puntos del país, ya que distintas agrupaciones combativas han organizado manifestaciones contra el mandatario visitante. Y a la pausa nos fuimos con imágenes lamentables de la violencia en la última marcha contra el gatillo fácil. Y les decíamos recién, ¿no?, que sugestivamente se dice que pudieron haberse encontrado algunas insignias pertenecientes al Black Bloc, que sería así de terror, ¿no? Igual no se ha confirmado absolutamente nada, pero tampoco se lo ha negado. ¿Cómo ven esta posibilidad? ¿Lejana? Me parece tan confuso, tan traída como de otra caja, se le confundieron las cosas. Me parece que es demasiado, no sé, presuntuoso hablar del tema. Hay que ser cuidadoso con esas cosas, porque que hayan encontrado algunas cositas y demás, no hay que confundir, porque se genera temor, genera temor social, la gente se preocupa, tiene miedo por sus hijos. Entonces el Estado tiene que tranquilizar, tiene que ser responsable, tenemos que ser responsables en el uso de la palabra, sobre todo cuando estamos utilizando el gran público o los grandes medios para decir cosas. ¿Viste? No se puede. Es que lo mismo que decían los chicos recién cuando no sé quién de los dos dijo que había guerrilla mapuche, había toda una serie de cosas. Hay que ser responsable. Más cauto, ¿no? Tenemos que hacer un uso responsable de eso. Y nosotros también tenemos un papel importante, querida Cruz, porque tenemos que ser también juiciosos cómo manejamos este tema, porque a veces la prensa por ahí va muy rápido y compra cosas que a las 48 horas la realidad misma las desintegra, ¿no? Además estamos hablando de una táctica radical de protesta que tiene años y sobre todo se manifiestan en cumbres, ¿no?, en cumbres internacionales. Dado ese supuesto encuentro de algunas insignias, también aparentemente se va a reforzar más la seguridad de la llegada del primer ministro israelí, que esto va a pasar el lunes próximo. ¿Puede haber existido alguna célula de estas anarquistas acá? Es difícil, aparte, mira, la última noticia que yo tenía, por lo menos por estas pampas de Sudamérica, eran en las protestas que se hicieron antes o durante el Mundial de Fútbol en Brasil, que ahí también los medios brasileños la habían relativizado bastante, porque muchos se pueden poner el mote o atribuir el nombre de los Black Blocs, pero es difícil ver cómo es una estructura también particular, que sí actuó, por ejemplo, en la cumbre del G20 en Hamburgo, pero que tiene otro tipo de soporte y otro tipo de fundamentación. La verdad es que yo no tenía noticias de que tuviera inserción aquí. De todos modos, la referencia tuya a la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, seguramente la seguridad que acompaña a un primer ministro de Israel es muy, muy alta y en este caso tal vez hubieran sido o deberían ser los primeros en dar este tipo de avisos ante una posibilidad o una amenaza de esta naturaleza y comunicarlas a las fuerzas de seguridad pertinentes. La verdad es que suena extraño como amenaza específica a esta visita también, ¿no? Buscamos nosotros repercusiones, por supuesto, entre legisladores inclusive, bueno, y niegan absolutamente, ¿no?, de esta posibilidad o lo desconocen. No sé, ¿cuál es tu opinión, Juan? Sí, me parece que es un poco también llamativo que esto ocurra después de una serie de allanamientos que hubo algunas agrupaciones políticas en Córdoba, entonces algo que fue
realmente extraño para lo que venía ocurriendo, a pesar de que esas disputas en la calle con incidentes no son estrictamente nuevas, ¿sí? Entonces, si hay alguna preocupación desde la provincia o desde el área de seguridad de la provincia por este tema, no se llegó a explicar bien. Tampoco hubo explicaciones estrictas del fiscal Dalma, que ordenó esos allanamientos en las agrupaciones políticas para explicar si tenía algún tipo de elemento que lo relacione con algún otro tipo de grupo, que tenga algún tipo de inspiración internacional, ¿no? Como en el caso de las Black Blocs, ¿no? Algo que no pasaba. Bueno, vamos a cambiar un momento nada más de tema, pero tiene que ver con algo interesante, que fue la llegada del Papa Francisco a Colombia, así que seguramente va a empezar Marcelo, bueno, qué significancia tiene esto, ¿no? Después de tanto tiempo de división, de lucha, de violencia armada. Creo que Francisco va a tratar de terminar al final, cuando mañana concluya esta visita a Colombia, que empezó el miércoles, sí, tratar de darle forma a una mediación que él hizo de una manera al principio muy tangencial, pero en la cual después se comprometió muy evidentemente. Pasó por Cuba e hizo un mensaje especial diciéndole a los colombianos que no se podían permitir fracasar con este proceso de paz. Y si vos pensás lo que ocurrió después con la paz celebrada de manera rimbombante en Cartagena de Indias, con toda la comunidad internacional dándole el apoyo, pero lo que ocurrió después con el plebiscito, que nadie sabe aún por qué lo convocó Juan Manuel Santos como para revalidar ese proceso de paz, y que terminó dando un resultado en contra, por muy exiguo margen, pero resultó en contra. El Papa había dudado mucho de ir a Colombia, la fecha hacía mucho tiempo que se le estaba insistiendo y el Vaticano la postergaba o no daba pistas. La confirmó a último momento, organizó este viaje y su mensaje desde que llegó, creo que hasta que termine, va a insistir sobre la reconciliación y la paz. No poder dar margen a dudas de que esa paz se tiene que afianzar. Y lo digo esto porque las elecciones de Colombia son en mayo del año que viene y hay una fuerte oposición del expresidente Uribe y su bancada con respecto a lo que fue el acuerdo de paz, y podría peligrar muchos de los puntos que se acordaron, y los que se oponen a ese acuerdo aprovechar esas circunstancias para desconocerlo solamente meses después del año que viene de que se haya consolidado este proceso con la FARC ahora como partido político. Bueno, ojalá que resulte de la mejor manera, ¿eh? No quiero despedirlo sin preguntarles, y por qué no hablar también un poco de fútbol. El himno de Ulises, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Dicen que acá pueden terminar peleados directamente con esta conversación, ¿eh? ¿Qué puntaje? No lo escuché al himno, pero es tendríamos que copiar un poco más a los brasileños en esas cosas, ¿no? Ajá. Sobre quién canta, hacer una cosa amplia, dónde se juega. Sí. Está bien, que lo canten desde distintas expresiones de la cultura popular. A mí no me genera tanto... Bueno, ¿lo escucharon? Sí, lo escuché. A mí me pareció interesante, provocativo para una mirada por ahí muy porteña de las cosas, ¿no? Que ellos definen quiénes son los que cantan y cómo lo hacen. Ya cuando estuvo con Tinelli también haciendo un cover, había sido muy polémico y resistido por algunos sectores. Desde ese lado me pareció interesante, un desafío a lo que normalmente creen que esté establecido, estuvo bueno. Ahí está. Y Marcelo, los estoy sacando de caja directamente con esto, ¿eh? No me voy a aprender el chiste que se hizo después, que San Pablo lo debería haber convocado porque fue el único bueno de ese día del tremendo, partido. Sí. No, pero me pareció bien y es lo que dicen, o sea, darle la chance a varios intérpretes. Hemos tenido a Ciro con la armónica, hemos tenido a Valeria Lynch, ¿por qué no iba a estar? ¿Y del partido, así, cortito? ¿Qué hacemos con la Argentina? Rezar. Ahí está, rezar, buena idea. ¿La tuya? ¿Qué sé yo? Hacerle un gualicho ahí a la cancha. Vamos de todas las cosas. Vamos a ser bien amplios, entonces vamos a ir al otro extremo. Ahí está. Juan, ¿qué se te ocurre? No, que había muchos chistes en Twitter sobre quién había hecho algo que incidió en el resultado, ¿no? Como si el que tomó un vaso de más había tenido la culpa, porque realmente no se puede entender, ¿no? Pero en realidad no depende de nosotros. Creo que hay que esperar, porque en este momento, en mi caso, no me preocupa tanto no ir al Mundial, pero sé que dentro de, no sé, 2 meses, si eso cambia, va a ser durísimo. Espero que no. Bueno, agradecerles, ¿no?, por haber estado. Seguramente los vamos a seguir convocando, sobre todo porque tenemos elecciones dentro de muy poco nada más, y me parece que esto recién empieza, ¿eh? Sí, ¿recién empieza o están bastante tibios en este momento? Es que esta es una elección que no es demasiado intensa. Las elecciones de medio término históricamente son más tenues, más tranquilas. Sí. Las elecciones en las cuales la gente y la sociedad se compromete
con cuerpo y alma son las de cargos ejecutivos. Y si me apurás, las elecciones de intendente son las que más motivan a la gente. Ahí está, me gustó. Problemas más locales, más cercanos. Claro. Exacto. Gracias por haber estado. Gracias. Muchas gracias. Nos estaremos viendo, por supuesto. Sí, claro. Nosotros hacemos un repaso de las noticias más importantes que tuvo la semana.